Bienvenidos, estamos en su programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Hoy tenemos la oportunidad de tener un gran invitado entre nosotros, nuestro querido amigo Esteban. Esteban, bienvenido. David, muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de poder participar aquí de nuestro programa Tesoros Cristianos, Asuntos de Fe. Creo que los temas de actualidad que vamos a tratar hoy son de vital importancia para la iglesia y sobre todo para cada papá y cada mamá que entiende la importancia de educar a sus hijos de acuerdo a su fe, de acuerdo a sus convicciones y sobre todo blindarlos de esta embestida ideológica que pretende atacar y confundir la esencia misma de su identidad como seres humanos. Esteban, bueno, ya comenzaste a introducirnos en el tema. Yo pienso que es muy importante hablar ciertas cosas que se están promoviendo en nuestra actualidad como nunca antes, y uno de esos temas es la transexualidad. Yo quisiera que de pronto pudieras introducir el tema hablándonos qué es esto del cambio de sexo que se habla tanto hoy en día, la cirugía, pero de pronto que nos definas primero qué es transexualidad. Muy bien, el término transexualidad fue un término acuñado por un endocrinólogo norteamericano en 1953 con el objetivo ideológico de vender a la opinión pública mundial la idea de individuos o personas que escapan al sistema binario de los sexos hombre y mujer, que pueden llegar incluso a ser una suerte de tercer sexo y que renuncian a su sexo biológico, a sus condiciones naturales de nacimiento, rechazan el sexo que les es propio y buscan a como de lugar a partir de procedimientos quirúrgicos, de tratamientos hormonales y de otra serie de procedimientos alterar su morfología, alterar su anatomía, rechazando su sexo biológico para asumir los rasgos y las características físicas y morfológicas del sexo ajeno. Se ha convertido en nuestros días la transexualidad en un fenómeno que trasciende de lo particular o de lo personal y se ha convertido en un fenómeno social, donde vemos cómo agresivos grupos de presión ideológica se han abrogado el derecho de promover la transexualidad ya no como una patología, ya no como una disforia de género o como un trastorno de orden psiquiátrico, sino como una identidad, como una expresión más de la diversidad afectivo-sexual de los seres humanos. Este concepto ideológico se nos presenta hoy en el mundo, en el ámbito jurídico, en el ámbito médico, en el ámbito académico, en el ámbito educativo, como una identidad. Y entonces inmediatamente nos preguntamos cómo lo que siempre fue entendido por la ciencia médica como un trastorno de orden psicológico, de orden psiquiátrico, una disforia de género o la disconformidad de una persona con el sexo que le es propio y su deseo de buscar alcanzar las características morfológicas del sexo opuesto, ya deja de ser una patología y se convierte en una identidad. Y se convierte supuestamente en la expresión o en una de tantas expresiones de la diversidad sexual de los seres humanos. Actualmente hoy, el feminismo de género nos vende la transexualidad como una orientación sexual y como una identidad de género diversa, como una libre elección del ser humano que decide, dándole la espalda a su realidad biológica, de construirse y reconstruirse a la imagen y semejanza de sus gustos, tendencias o preferencias subjetivas que naturalmente suponen un rechazo del orden natural. Así que esta es una discusión de orden jurídico, esta es una discusión de orden médico, también es una discusión académica, pero sobre todo, David, es una discusión antropológica. ¿Los seres humanos realmente podemos disponer de nuestro sexo para cambiarlo? ¿Realmente es posible tal cosa como el cambio o la reasignación de sexo? Creo que son preguntas que vamos a responder muy bien en nuestro programa. Esteban, tú mencionabas un poco algo de la comunidad psiquiátrica y científica en relación a este tipo de conducta o de ideología.
hubo una mudanza. Nosotros sabemos por la historia que hubo una mudanza hasta cierto año. ¿Cómo se dio el cambio de pensamiento de la comunidad psiquiátrica de postular esto como una disforia a algo aceptable y aún promovible? Lo llaman o se refieren a la transexualidad como un malestar. Y David, sucedió algo muy parecido con la transexualidad a lo que sucedió con la homosexualidad. En 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana, la APA, en su manual diagnóstico y estadístico de enfermedades y trastornos psiquiátricos, decidió, no a partir de evidencias médicas y científicas, no a partir de una investigación y de un consenso médico-científico, sino a partir de un proceso democrático, a partir de una votación, que la homosexualidad ya no era un trastorno del comportamiento sexual de los seres humanos, sino que era una variante de la afectividad de los seres humanos. De la misma manera, esta organización psiquiátrica americana, que desde hace décadas ya no obedece a los intereses de los pacientes, que ya no obedece a la verdad de los postulados de la medicina y sobre todo de la salud mental de la población norteamericana y de la población mundial, se ha plegado a intereses económicos y también a intereses ideológicos. Sabemos que lo que sucedió en 1973 fue que agresivos grupos de presión ideológica actuaron haciendo lobby y activismo, presionando a los médicos, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los psicoterapeutas que hacían parte de la época de la APA en aquel tiempo, para que ellos dejaran de categorizar o dejaran de reconocer en su manual diagnóstico y estadístico la homosexualidad como un trastorno, como una afectación, como una herida a la identidad, y que llegaran a convertirlo simplemente en una variante más, en una expresión más de la diversidad afectivo-sexual de los seres humanos. De manera que en estas decisiones no han tenido lugar criterios médicos, no han tenido lugar criterios científicos, sino criterios meramente políticos, criterios ideológicos que obedecen a intereses económicos. Esteban, ¿qué es eso de la cirugía de cambio de sexo? Eso es una falacia porque se nos vende como algo que es el ideal para aquellas personas que tienen este trastorno, pero ¿qué es y qué consecuencias tiene sobre la vida de las personas que han tomado esta decisión tan seria? Claro, pues últimamente ha tomado muchísima fuerza esto promovido por los medios masivos de comunicación, que hace mucho tiempo se volvieron medios masivos de propaganda y medios masivos de manipulación. Un artificio, una ficción llamada el cambio de sexo o la supuesta reasignación de sexo. Un procedimiento donde un hombre se ve abocado a procedimientos quirúrgicos, se ve abocado a un tratamiento hormonal que más bien yo llamaría un abuso hormonal, y a otra serie de procedimientos médicos, estéticos, con uso de prótesis y adaptaciones, para renunciar a sus caracteres sexuales primarios y secundarios y tratar de dramatizar a manera de un simulacro fallido las características y la morfología del sexo que no le es propio. Así, ¿qué sucede entonces cuando un hombre o una mujer decide rechazar su sexo biológico y decide emprender todo un viaje, todo un camino de transformación? Quiero que quede muy claro para aquellos que están viendo este programa que no es posible cambiar el sexo. Los seres humanos estamos abocados a dos imposibilidades. La primera, no podemos ser seres humanos sin ser hombre o mujer. Y la segunda imposibilidad es porque, además de esa realidad sexuada, por mucho que deseemos y por mucho que aspiremos a cambiar nuestra sexualidad, es imposible alterar esa pertenencia. Un hombre que nació hombre morirá siendo hombre. Una mujer que nació mujer morirá siendo mujer. Ahora,
Estos procedimientos invasivos, estos procedimientos destructivos y estos procedimientos que hoy se nos venden como un cambio real de sexo, no son más que procedimientos destructivos que acaban literalmente con la vida de las personas, destruyendo en ellas órganos sanos y funcionales. ¿Qué sucede? Mutilaciones algunos. Claro, David, ¿qué sucede en el cuerpo de un hombre que se somete a una cirugía, supuestamente, de reasignación de sexo? En primer lugar, debe someterse a una terapia hormonal. Esta terapia hormonal tiene el objetivo de atenuar tanto como sea posible sus caracteres sexuales secundarios. Nos referimos, para el caso del varón, a una mayor masa muscular y a una mayor fuerza física, a una vellosidad facial propia de los seres humanos, de los hombres, barba y bigote, también a alterar su voz, a alterar la disposición del tejido adiposo en su cuerpo, que para el hombre es generalmente una disposición abdominal alrededor de la cintura. También tiene como objetivo alterar de alguna manera su autopercepción y que en todo caso busca atenuar todos estos caracteres sexuales secundarios que no están directamente relacionados con la reproducción, pero que nos definen como seres humanos. Para el caso del hombre, lo masculinizan y lo diferencian de la mujer. Algo muy importante con esta terapia hormonal, que es un abuso hormonal, es que produce la involución de su pene y de sus testículos. Las hormonas, David, tienen una influencia determinante sobre el cuerpo, la morfología y también sobre la psicología de los seres humanos. Nosotros, los hombres, somos y nos sentimos hombres porque desde etapas tempranas del desarrollo embrionario ya una hormona, la testosterona, nos está masculinizando y afecta todas las células y todos los órganos de nuestro cuerpo y también nuestra psicología al afectar todo nuestro sistema nervioso. Así que después de este abuso hormonal, después de que se han atenuado al máximo estos caracteres sexuales secundarios, luego sigue una cirugía, un procedimiento mutilante y destructivo, donde al hombre quirúrgicamente se le quita su pene, se le quitan sus testículos y en cambio de ellos se le construye, comillas, una neovagina, que para todos los efectos no es nada distinto que una herida que se mantiene por métodos médicos y quirúrgicos permanentemente abierta, que nunca tendrá la mucosidad y que nunca tendrá la funcionalidad de una verdadera vagina. Además de eso, con otras cirugías se interviene el mentón, se intervienen los pómulos, se interviene la nariz, los arcos superficiales y todo esto con el objetivo de esculpir en el que era un hombre una fisionomía femenina. En el caso de una mujer sometida a este abuso hormonal, su producción endógena de estrógenos es sustituida por altas descargas de testosterona, que vienen a hacer todo lo opuesto, a masculinizarla. Entonces, sus músculos crecen, la densidad ósea aumenta, su voz cambia ligeramente, no del todo, porque sabemos que una de las cosas que más le ha costado a la ciencia médica alterar en estas supuestas cirugías de reasignación es la voz, al tener que intervenir la laringe, pero todos esos caracteres sexuales secundarios decrecen en la mujer. Crece el vello de una manera muy masculina, en brazos, en piernas, también en toda la zona genital. Inmediatamente también hay una involución de las glándulas mamarias y todos estos procedimientos vienen a reforzarse con diferentes cirugías. ¿Qué sucede en la supuesta cirugía de reasignación de sexo en el caso de la mujer? Una esterilización, literalmente una castración. Tiene lugar una ablación de sus glándulas mamarias, una mastectomía bilateral.
Tiene lugar también la extirpación quirúrgica de su útero y de sus ovarios. Además de eso, se altera su fisionomía para masculinizarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Realmente un cambio de sexo? ¿Realmente se ha logrado alterar la pertenencia del sexo biológico? ¿O más bien, estamos ante una abusiva transformación que lo único que hace es dejar a personas trastornadas, a personas lastimadas y heridas en su identidad, mutiladas, estériles e imposibilitadas de por vida para formar una familia? Y David, quiero que vayamos más allá, porque dijimos que en el hombre transexual que es operado, al quitarle quirúrgicamente su pene y sus testículos y adaptarle una neovagina, que nunca es realmente una vagina, dijimos que lo que hace la ciencia médica o lo que hace el procedimiento médico es intentar de manera grotesca representar los órganos genitales femeninos en un hombre, sin lograrlo nunca realmente. Pero ¿qué sucede en la mujer? Se utiliza un dispositivo plástico semirrígido llamado tutor y se lo envuelve en una porción de piel y carne tomada del abdomen o del muslo, y además con otros procedimientos pretende dársele capacidades de erección a esta pieza plástica semirrígida. Además, con otra suerte de adaptaciones, intentan recrearse dos testículos. Obviamente, estamos ante una dramatización, estamos ante un simulacro. Nunca realmente será ese pene de plástico un verdadero falo masculino. Nunca serán esos testículos realmente testículos que produzcan espermatozoides, que produzcan testosterona y que tengan funcionalidad y capacidad eréctil y copulativa. Estas personas no solamente quedan mutiladas irreversiblemente, no solamente pierden órganos sanos y funcionales, sino que además esos órganos que se perdieron y que nunca podrán recuperarse son sustituidos por prótesis o adaptaciones, remedios sin funcionalidad orgánica y capacidad copulativa que jamás les permitirán volver a tener verdaderas relaciones sexuales. Nunca más habrá placer en la actividad sexual, por cuanto estas prótesis o adaptaciones no tienen sensibilidad al no estar unidas a los centros nerviosos medulares. De manera, David, que yo quiero preguntarle a quienes están viendo este programa: ¿existe realmente el cambio de sexo? ¿Existe realmente una reasignación? ¿Puede el hombre como criatura, al margen de los designios de su creador, disponer de su sexualidad, transformarla y performarla como le parezca según sus apetencias? Por supuesto que no. Terrible. Realmente la realidad de esto es algo que nos debería alarmar a nosotros con toda su propaganda que se hace en nuestros días. Esteban, vamos a hacer una pausa para seguir al siguiente bloque. Ustedes que nos están viendo, ya volvemos. Esteban, la transexualidad, como tú nos venías diciendo, debe tener unos problemas de raíz más de fondo. ¿Es un problema de cirugía? ¿Es un problema de mental? ¿Dónde está el verdadero trastorno que sufre una persona que está luchando porque se siente en otro cuerpo? Bien, tú lo has dicho muy bien, David. Cada vez con mayor frecuencia escuchamos en medios de comunicación, en redes sociales, en programas, que nos hablan de hombres que se sienten mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. O nos hablan de una mujer que se siente atrapada en el cuerpo de un hombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que un problema de orden psiquiátrico, porque la ciencia médica y la psicología y la psiquiatría han dejado muy en claro que el hecho de que un hombre, siendo biológica y anatómicamente hombre, se sienta como mujer y quiera emprender todo
un camino de transformación, o que una mujer, siendo biológica y anatómicamente una mujer, quiera emprender un camino de transformación para convertirse en hombre, es un problema mental. Hablamos de un disturbio de orden psicológico, conocido como disforia de género. Es muy importante precisar, David, que aquí no existe ningún tipo de alteración genética, no existe ningún tipo de alteración morfológica, no existe ningún tipo de alteración endocrina u hormonal. Los caracteres sexuales secundarios, todo el aparato reproductor y genital de estas personas es perfectamente sano, y entendemos entonces que el problema radica en su psique, en su mente. La transexualidad es un disturbio de orden psiquiátrico que debe intervenirse con la palabra, no con el bisturí, que puede ser remediado en un altísimo porcentaje de los casos a partir de la psicología, a partir de la psiquiatría, a partir de la psicoterapia y de lo que yo creo, David, y considero algo fundamental, y es el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Solo el Creador puede revelar el propósito y la identidad de lo creado, de manera que el acompañamiento pastoral para estas personas que se sienten confundidas, que reconocen una herida en su identidad, ellas pueden ser apoyadas en nuestras congregaciones. Van a encontrar amor, van a encontrar respuestas, van a encontrar luz desde las Escrituras para que puedan reconciliarse no solamente con su heterosexualidad, sino sobre todo con su identidad. Atendemos, David, a algo fundamental como es la antropología bíblica, enmarcada en Génesis capítulo 1, versículo 27. Toda la base y toda la esencia de la antropología bíblica está puesta y depositada allí, cuando se nos dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza, varón y hembra nos creó. Y como por si fuera poco, nuestro Señor Jesucristo habla también del tema y deja por fuera de plano todas las supuestas orientaciones sexuales e identidades de género diversas, incluyendo la supuesta identidad trans. Cuando en Mateo capítulo 19, versos 4 y 5 dice: ¿acaso no habéis leído que el que al principio los creó, varón y hembra los creó? Y mira lo que dice: por tanto, dejará el hombre a su padre, varón, y a su madre, mujer, y se unirá el varón a su mujer, y los dos, varón y mujer, serán una sola carne. Dios no creó varones, mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgeneristas, intersexuales, asexuales o queer, y cualquier otra perversión que puedan inventarse en atención a una letra del alfabeto. Aquí estamos, David, ante pretensiones ideológicas y también ante una industria emergente que naturalmente desprende grandes intereses económicos, la industria mundial del cambio de sexo, que como acabamos de ver en el segmento anterior, nunca se logra realmente. Personas que se han operado, personas que se han sometido a este abuso hormonal, terminan mutiladas, terminan estériles, sin capacidad reproductiva, y además de eso, pierden por completo la capacidad de la complementariedad sexual y copulativa dentro de la relación sexual, y además la capacidad de sentir placer dada por el Creador, en vista de que esas prótesis, esas adaptaciones grotescas que pretenden representar, sin nunca lograrlo, órganos sexuales del sexo ajeno, son plástico, son prótesis, no tienen sensibilidad, no están unidas a los centros nerviosos medulares. De manera que, ¿qué daño tan grande le están haciendo a miles de personas alrededor del mundo? Aquellos militantes de la agenda homosexual y del radicalismo del feminismo de género, vendiéndonos la idea de que el ser humano
puede disponer de su sexualidad, de que el ser humano puede cambiar su registro civil de nacimiento y borrar simplemente de un plumazo su identidad masculina o su identidad femenina por la que ha escogido. El sexo no se puede escoger, como tampoco se puede cambiar. El sexo es una realidad ontológica que nos precede, que se expresa desde el momento mismo de la concepción, cuando el gameto masculino y el gameto femenino se unen en lo que conocemos como el cigoto, la primera expresión unicelular del ser humano. Ya está ahí toda la potencialidad genética del individuo que ya es una persona y que merece todo respeto y toda dignidad desde la concepción. David, nuestro Creador, dejó inscritas en todas las células de nuestro cuerpo sus derechos de autor. Cromosoma XY en el caso del varón y cromosoma XX en el caso de la mujer. El sexo biológico es inmodificable. Que tengamos hoy a personas que se someten a cirugías transformadoras, a procedimientos hormonales invasivos, que además se someten a otra suerte de procedimientos para virilizarlos o masculinizarlos, sin nunca lograrlo realmente, no quiere decir, aunque lleguen a lograr, gracias a los avances de la medicina, un alto grado de similitud con el sexo con el que desean identificarse, nunca realmente tiene lugar un cambio de sexo. El sexo genético es inmodificable. Esteban, a veces se nos ha dicho que por qué nos interesa tanto el tema si el asunto quiere traer a realización los sueños de una persona individual. Pero a nosotros como sociedad, porque el asunto no se trata solo de una decisión personal ni de una decisión científica, sino como tú lo decías al comienzo, esto se ha vuelto un argumento aún político y social de transformación. Vemos países donde se están postulando aún leyes para aprobar el cambio de sexo para menores, aún sin la aprobación ni el consentimiento de los padres. El cambio en el registro civil de nacimiento. Sí, entonces, ¿cómo podemos nosotros como sociedad ver esta situación? Esto nos debe alarmar, esto nos debe preocupar, nos afecta a nosotros. ¿Qué puedes decirnos en relación a esto? Por supuesto. La pretendida identidad trans y la ficción del cambio de sexo son caballitos de batalla de una ideología de la que se ha hablado mucho en nuestros días. Nos referimos al prejuicio ideológico de género. Un prejuicio, David, originado a finales de los años 60, donde un grupo de feministas radicalizadas y muy inspiradas por Wilhelm Reich, por Herbert Marcuse, por Margaret Sanger, por Simone de Beauvoir, por su compañero sentimental, el padre de la antropología existencialismo ateo, Jean-Paul Sartre, vienen a conceptualizar de la siguiente manera: las diferencias entre hombre y mujer deben ser suprimidas por completo para lograr una real igualdad jurídica, legal, social y cultural entre el hombre y la mujer. A partir de ese momento, e impulsados por una fuerte corriente de ateísmo y también de subjetivismo propio de la revolución sexual del mayo del 68 francés, empiezan toda una campaña por supuestamente emancipar a la mujer del patriarcado falogocéntrico heterosexista, emanciparla de la maternidad, del matrimonio, de la familia, y así reivindicar, junto con este objetivo central, toda suerte de objetivos secundarios que, sin ser lo mismo, caminan en la misma dirección como compañeros de ruta. Para el caso concreto de las orientaciones sexuales, de las identidades de género diversas, de lo LGBTIQ y todo lo demás, nos referimos a un movimiento político y social de orden mundial que ha tomado realidades muy lamentables de nuestro tiempo, como el supuesto y pretendido matrimonio homosexual, como la adopción igualitaria, como la posibilidad de destruir la vida en el vientre, entendido ya no como un crimen,
sino como un derecho sexual y reproductivo, a partir de toda una avalancha propagandística y social, que, digámoslo de una buena vez, David, corresponde a la agenda del nuevo orden mundial de la Organización de Naciones Unidas, que, junto con todas sus agencias en Colombia, Latinoamérica y el mundo, ha querido imponernos nociones ideológicas con un solo objetivo: reducir la población mundial. Reducir la población mundial con la imposición propagandística y con la imposición jurídica y legal de ficciones ideológicas que jamás se corresponderán con la realidad de los seres humanos, con la antropología y además con lo que amamos. Estas ideologías pretenden destruir lo más valioso del ser humano: su identidad sexuada, su pertenencia a un sexo determinado, pero también su capacidad y su posibilidad y su disposición para casarse, para hacer familia, para la paternidad, para la maternidad. Esta asquerosa, anticientífica ideología de género, abanderadas políticas en Colombia por estos grupos de presión ideológica, pretenden convencernos de la locura enfermiza de que podemos escoger qué queremos ser, al margen de nuestra realidad genética, biológica y morfológica. Y entre todo ese río revuelto de nociones y concepciones ideológicas aparece la supuesta identidad trans. Ya la red social Facebook no nos habla de hombre y mujer, sino nos habla de más de 50 orientaciones sexuales e identidades de género diversos que podemos escoger en su motor de género personalizado. Yo me pregunto, ¿de cuándo acá ser hombre y mujer pasó de moda? ¿De cuándo acá surgen toda una serie de identidades diversas que nos venden no como lo que son, patologías, sino como supuestas identidades? Y quiero dar un ejemplo, David, que va a ilustrar muy bien lo que estoy diciendo. Todos alguna vez hemos visto los estragos que la trisomía del cromosoma 21, entendida popularmente como el síndrome de Down, produce en las personas que lo padecen. La ciencia médica no habla de la identidad de Down, porque el Down no es una identidad, es un síndrome, trisomía del cromosoma 21. Hablamos de una enfermedad que es y se expresa como una patología. Luego entonces, cuando hablamos de otra patología de orden psiquiátrico como es la disforia de género, ¿por qué entonces prácticamente el discurso jurídico y médico se ve de manera unívoca respaldando una situación médica, una situación y una realidad patológica como una identidad? Entonces vemos todo un despliegue mediático y propagandístico a nivel mundial, no solamente para normalizar la sodomía, no solamente para normalizar los pretendidos nuevos derechos humanos que nos vende la ONU todo el tiempo, con sus diferentes agencias, la UNICEF, la UNESCO, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la UNICEF, el Banco Mundial. Y David, todo esto con un objetivo: usar las ideologías como métodos mundiales de anticoncepción. Estamos hablando de políticas demográficas que pueden desplegarse a partir de la imposición jurídica y legal y también propagandística de nociones ideológicas. Tú preguntabas, ¿cómo nos puede afectar esto? Yo sé que algunos de los que están viendo el programa dirán, bueno, pues allá las feministas radicales de género desquiciadas con sus locuras, allá el movimiento homosexual con sus pretendidos nuevos derechos, desde que no se metan con mi familia no hay problema. Y también van a perder el tiempo si se meten conmigo, porque yo soy un hombre adulto, sé muy bien lo que soy, amo a mi esposa y entiendo muy bien la diferencia entre ser hombre y mujer, y a mí no me van a convencer de esas supuestas orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Y resulta, David,
que el blanco de esta embestida y de este ataque ideológico no somos nosotros los adultos. Los que, a pesar de los errores y a pesar de las dificultades, gracias a Dios, en algunos casos tuvimos papá y mamá y pudimos ver la belleza de pertenecer al sexo femenino, a las que eran mujeres al ver a su mamá, y pudimos ver la belleza de pertenecer al sexo masculino, los hombres, al ver a papá. Tal vez solo nos crió papá o mamá, pero tuvimos miembros de la familia que nos pudieron ofrecer una expresión complementaria de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer. Pero, ¿cómo es que hoy nos dicen que ya lo que somos como seres sexuados no dice nada acerca de nuestra identidad? ¿Cuál es el blanco de este ataque ideológico? Nuestros niños. Saben que son seres psicológicamente indefensos, carentes de la madurez y de los argumentos para controvertir los planteamientos ideológicos que a como dé lugar pretenden imponérseles. Aquí en 2006, David, en Colombia, una ministra lesbiana, activista feminista radical, Gina Parodi, secundada por el peor presidente de la historia de Colombia, Juan Manuel Santos, pretendió imponer unas cartillas, unos manuales que sí existían, ambientes escolares libres de discriminación, hechos por una rabiosa organización de presión ideológica en Colombia llamada Colombia Diversa, y por la ONU, Fondo de Población, PNUD o Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la UNICEF, las agencias de las Naciones Unidas que velan por la infancia, vendiéndonos esa basofia ideológica de ambientes escolares libres de discriminación, donde, David, le dicen a los niños que ya eso de los dos sexos se acabó, que ahora hay hombres, mujeres e intersexuales, que es tan normal que un niño se enamore de otro niño y que se vista como una niña, como aquel niño que se enamora de una niña, que es tan normal tener sexo con otro hombre como tener sexo con una niña, que entre más pronto comiencen mejor. ¿Qué es lo que estamos teniendo ahí? Un burdo manual de hipersexualización y de adoctrinamiento homosexual para las nuevas generaciones. ¿Por qué, David? Y televidentes, porque ellos conocen muy bien la premisa que consiste en recordar que cuando se educa a un niño no tendrá que corregirse a un hombre. Ellos lo han trastornado y lo han aplicado de la siguiente manera: adoctrina al niño y el adulto no te ofrecerá ninguna resistencia. Tendrás generaciones totalmente permeadas con las nociones ideológicas del feminismo más radical que ha existido en toda la historia y que no tiene nada que ver con las primeras olas del feminismo, con el feminismo sufragista, con la lucha legítima de muchas mujeres de que sus derechos sean respetados en la misma proporción que la de los varones. Ese feminismo es totalmente diferente al feminismo de género que pretende vendernos el género como el sexo socialmente construido, llevándonos a darle la espalda a nuestra realidad biológica y a nuestro sexo genético. Esteban, este tema realmente es sumamente trascendental para nosotros, para nuestras familias y para nuestra sociedad. Tenemos unas preguntas más, pero vamos a dejarlas para el último bloque. Ya volvemos. Esteban, tenemos muchas preguntas, seguramente esto nos va a dar para varios programas, pero quisiéramos ir concluyendo para que tú nos hables un poco de los hermafroditas. Cuéntanos un poco, porque muchos usan esta situación, esta realidad que vive el hombre, también algunas cosas que se ven en la naturaleza, para atribuirlas a prácticas que los hombres quieren inducir. Pero ¿cómo es el asunto un poco? Cuéntanos de esto. Muy bien, hay una realidad diagnosticada por la medicina y que ha sido ampliamente abordada en literatura especializada, y es la cuestión del pseudohermafroditismo en seres humanos. Cabe señalar que en los seres humanos no tiene lugar un hermafroditismo completo o perfecto. Esto es la expresión en un mismo individuo de genitales y aparatos reproductores de los dos sexos,
como sí ocurre en algunas especies animales, por ejemplo de caracoles o de lombrices. Y esa expresión de hermafroditismo tiene exclusivos fines de preservación de la especie y de ventaja evolutiva, que no es de ninguna manera o no corresponde de ninguna manera a la realidad genética de los seres humanos. Lo que sí puede ocurrir en los seres humanos es que haya una división celular imperfecta en fases tempranas del desarrollo embrionario o que factores medioambientales produzcan daño en diferentes genes o la expresión de genes recesivos defectuosos que llevan a una persona a expresar una patología. Nuevamente, hablamos de una enfermedad. Esta persona nace con una pertenencia genética muy definida, XY para el caso del hombre o XX para el caso de la mujer, pero al momento de nacer y por cuenta de esta patología de orden genético, sus genitales ofrecen una apariencia ambigua. Entonces tenemos a un niño con un pene muy pequeño, que parece tal vez más un clítoris grande. Tenemos a un niño donde no se diferencian muy bien los labios mayores de la vagina. No se sabe, quiero decir, si son testículos o si es realmente una vagina. Hablamos de una mujer donde su aparato genital no se diferencia apropiadamente de el de un niño. Entonces, cuando estamos hablando de hermafroditismo en los seres humanos, no hablamos de un verdadero hermafroditismo, sino un pseudohermafroditismo. ¿Por qué? Porque la realidad genética de ese individuo es que es hombre o mujer, pero expresa una genitalidad ambigua o afectada o dañada producto de esa lesión genética. En todo caso, estamos ante una circunstancia patológica que debe ser diagnosticada, tratada y medicada por especialistas de la salud. No estamos ahí, como lo expliqué antes, nuevamente ante otra identidad o ante la expresión de la diversidad de los seres humanos, que se ha querido vender soterradamente la idea de que aquellas personas que sufren de un síndrome llamado pseudohermafroditismo, que además, por cierto, David, generalmente va acompañado de esterilidad. Estamos ante una enfermedad. No nos pueden vender una enfermedad como una identidad o como una expresión de la diversidad de los seres humanos. Pero ¿saben cuál es el problema? Y concluyo con esto. Que hoy hay una avalancha propagandística mundial que ha querido permear todos los ámbitos de la sociedad y que ha querido llegar a todos los públicos, pero principalmente a nuestros niños, para confundirlos, para abocarlos a la sinrazón. Cada vez más hoy, niñas y niños se acercan y le preguntan a sus padres y a sus profesores: mamá, papá, ¿yo qué soy? Como si su realidad biológica no tuviera plena concordancia con su identidad. Ese es el problema de las ideologías, David, que no trabajan en el vacío. Tienen un programa político, tienen un programa social y cultural muy definido. Y ya el movimiento homosexual y el feminismo de género se han dado cuenta que la mejor manera de producir un transbordo cultural e ideológico para que con el paso del tiempo las nuevas generaciones acepten sin resistencia alguna los prejuicios y las nociones anticientíficas del feminismo de género, es literalmente secuestrar los ministerios de educación de cada nación y de cada país, para que finalmente todas esas políticas se traduzcan en ejercicios de clase donde se le dice a los niños que pueden vestirse con vestido, con falda y con jardinera, que pueden ponerse maquillaje, cuando se le dice a los niños que besen a otros niños y que anoten lo que sienten cuando hacen eso, cuando se le pide a las niñas que actúen de manera masculina, que besen a otras niñas y que además de eso exploren su sexualidad, por si de pronto tal vez son intersexuales o por si de pronto tal vez son transexuales, para que ya inmediatamente, ante su opinión subjetiva,
todo el cuerpo médico corra para hacerle una cirugía mutilante de supuesta reasignación de sexo. Entonces, el blanco de este ataque ideológico son nuestros niños, bombardeados desde la industria del entretenimiento, bombardeados desde la industria de las redes sociales, bombardeados desde la industria de la música, donde sus ídolos y sus artistas más famosas ya incorporan a personas trans en sus videos musicales. Y todo esto orquestado, David, desde la Organización de Naciones Unidas, en su afán ciego por implementar un nuevo orden homoerótico mundial. Esteban, ¿qué piensas de la noticia ahora de Mister España, que quiere participar en Miss Universo? Qué cosa absurda, ¿no? David, me parece gravísimo que España no tenga entre sus más de 23 millones de mujeres una digna representante de la belleza femenina española, para que tenga que enviar a un hombre trastornado, mutilado, hormonado, disfrazado, vestido como mujer, con peluca, maquillaje y tacones, a representarlas en un certamen propio de mujeres. Y no está pasando, David, solamente en los certámenes de belleza, también en el mundo del deporte, en diferentes países. Están infiltrando deportistas trans, que no son otra cosa que un hombre disfrazado de mujer o una mujer disfrazada de un hombre. Esto nos está abocando literalmente al desmoronamiento del orden social. Y todo por cuenta de un feminismo radicalizado y de una ideología, la ideología de género, que lo queramos o no, llegó para quedarse y que debemos combatir desde nuestra fe, desde nuestras convicciones y desde nuestros principios. Ahora se nos vende que una señorita llamada Ángela Ponce es Miss España, y resulta que Miss España es un hombre que nació hombre. Entonces yo le hago la pregunta a aquellos que pretenden imponernos la idea de un hombre concursando en un certamen de belleza para mujeres, las siguientes preguntas. Nos dicen que Mister España es una mujer. Yo pregunto, ¿cuál fue el sexo que se registró en el momento de nacer en su certificado de nacimiento, en su registro civil de nacimiento? Yo pregunto, si acaso es que es mujer, ¿cuándo tuvo su último periodo menstrual? Yo le pregunto, si es que acaso es mujer, ¿qué se siente experimentar los cólicos y las molestias propias del periodo menstrual? Yo le pregunto, si es mujer, ¿qué talla de sostén usa? Sostén, supongo, para darle soporte a glándulas mamarias que han crecido de manera natural en la pubertad, o está sosteniendo meras prótesis siliconadas que supuestamente son senos que realmente nunca ha tenido. Yo le pregunto, ¿cuándo planea embarazarse? ¿Cuándo planea ser mamá? No puede hacer absolutamente nada de eso y no puede responder a ninguna de nuestras preguntas porque es un hombre mutilado, hormonado, usando un disfraz medianamente sofisticado, pero hombre igual. Y yo te digo algo, David. Pasados muchos años, Mister España se muere y lo entierran con vestido, tacones, maquillaje y con corona. Y luego vienen médicos forenses a hacer un examen para determinar, incluso años y siglos después, el sexo de esa persona. ¿Y qué van a encontrar? Que en sus restos mortales hay una inscripción imborrable, que es la marca de su sexo. Para el caso de un hombre, cromosoma X y Y. Era un hombre. Usaba vestido, le gustaban los tacones, lo maquillaban, tenía peluca. Le hicieron muchas cosas en la cara y en el cuerpo para supuestamente convertirlo en una mujer, pero era un hombre. El sexo genético es inmodificable. No permitamos que nos vendan la ficción del cambio de sexo. Esteban, quisiéramos ir terminando con dos preguntas. Una es, ¿qué esperanza nosotros tenemos como cristianos para las personas que sufren este trastorno? Y la segunda es, ¿cómo nosotros que pastoreamos, que predicamos la palabra del Señor,
lidiamos con este asunto? Porque a veces a veces no, hay una fuerza muy grande que nos cataloga de homofóbicos. Homofobia es un concepto ideológico que se ha usado en nuestros días como una poderosa herramienta de intimidación para callarnos y silenciarnos. Lo primero que nos debe quedar muy claro como cristianos, como ministros, como pastores, como hijos de Dios que amamos y que debemos defender la verdad, es que disentir no es discriminar. Es que discrepar no es promover el odio. En nuestro país, no por mucho tiempo, pero todavía, gracias a Dios, gozamos del derecho constitucional a la libertad de pensamiento, a la libertad de expresión y a la objeción de conciencia. Tristemente, David, en muchos escenarios de la iglesia cristiana en Bogotá y en Colombia, me he encontrado con algunos líderes que consideran nuestra lucha como una lucha que promueve el odio. Hace poco, en una reunión, un pastor, refiriéndose a las personas que hacemos activismo pro familia, como aquellos que odiamos a los gays. Y yo debo decir que esto es lamentable y que es falso, porque controvertir los planteamientos de la agenda homosexual y las nociones ideológicas del feminismo de género no es de ninguna manera homofobia, ni tampoco es discriminación, ni promoción del odio. Es reconocer que se han levantado desde hace más de 4 décadas toda una suerte de estructuras de pecado, estructuras ideológicas que pretenden por completo destruir de raíz la concepción judeocristiana de persona y la antropología bíblica. Y quiero decir algo más, como pastor y como ministro. En nuestras congregaciones hay tanto amor por personas que han incurrido en conductas homosexuales como rechazo por la ideología gay y los planteamientos de género. Claro que hay esperanza para todos aquellos que sienten dudas frente a su identidad. Ustedes no son transexuales, son un hombre confundido o una mujer confundida. Acérquense a una iglesia cristiana. Encontrarán amor, encontrarán aceptación, encontrarán perdón y van junto con nosotros a descubrir el amor de Dios y su poder transformador en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios tiene el poder y la capacidad de reconciliarnos con nuestra identidad. Y David, para que de una buena vez por todas dejemos ese cuento de un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer o una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, y que dejemos de pensar que una cirugía altamente destructiva puede lograr lo que se debe lograr con la palabra, desde la psicología, desde la psiquiatría, del psicoanálisis, desde el acompañamiento pastoral. Más bien, ¿por qué no decirle a estas personas que están confundidas que en lugar de convertir su cuerpo y adaptarlo a cómo se sienten, más bien adapten el cómo se sienten al cuerpo que tienen? Y quiero cerrar de esta manera. Nosotros, los hijos de Dios, no solamente debemos saber acerca de estos temas, documentarnos, sino además debemos tomar una postura. Lo único que el mal necesita para triunfar es que los hombres y las mujeres de bien no hagan absolutamente nada. Yo hago un llamado a los pastores y ministros en Bogotá, en Colombia, en Latinoamérica y el mundo a que por favor no le demos la espalda a realidades sociales y culturales a las que nuestros niños permanentemente se han visto abocados. Es que muchas veces en la congregación predicamos temas bíblicos, temas absolutamente necesarios, pero no incorporamos ese componente de lo que está sucediendo en este momento en el mundo, de lo que está pasando, de cómo a nuestros niños los quieren homosexualizar, los quieren adoctrinar desde su jardín, desde su primaria, desde su bachillerato, en la universidad. Ya hay universidades aquí en Bogotá donde los estudiantes encuentran baño de hombres,
baño de mujeres y baño mixto. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? Y nosotros que tenemos la verdad revelada y la palabra profética más segura, ¿vamos a callar o a hacernos simplemente los de la vista gorda? Aquí no está pasando nada. ¿Acaso nos vamos a autocensurar diciendo que criticar estas ideologías perversas que pretenden destruir a nuestra niñez y que pretenden destruir a nuestros jóvenes, que acaso criticar es discriminar? ¿Que acaso reconocer la sinrazón y acaso reconocer lo absurdo de estos planteamientos y enseñárselo a la gente en nuestras congregaciones es cambiar el mensaje de Cristo y hablar de realidades sociales que no nos interesan? Claro que nos interesan. ¿Cómo recibimos en nuestras congregaciones a una persona que se llama a sí misma homosexual? ¿Cómo recibimos en nuestras congregaciones a una mujer que llega vestida como un hombre y que se siente un hombre? ¿Cómo nosotros les acogemos? ¿Cómo nosotros trabajamos con ellos? ¿Cómo nosotros oramos con ellos y por ellos para que puedan entender que hay esperanza en Cristo? Yo quiero invitar a todos aquellos que han visto este programa, y te quiero invitar a ti, David, a que consulten en YouTube 2 testimonios extraordinarios del increíble e infinito poder de Dios para transformar la vida de personas, aún aquellas que ya han pasado por el quirófano, aquellas que incluso aún ya se han sometido a cirugías y a procedimientos estéticos, aún personas que ya se han puesto implantes y prótesis y que se han sometido a abusos hormonales. Me refiero, para este caso concreto, de 2 testimonios. El de un ex transexual peruano, Fernando Ñaupari. Busquen el testimonio de Fernando Ñaupari en YouTube. Van a encontrar el caso de un hombre que fue violado por uno de sus profesores a los 8 años. Que a partir de ese momento creyó, después de una violación, que era homosexual. Que se prostituyó. Que estuvo por más de 28 años ejerciendo la prostitución. Que creyó equivocadamente que la respuesta era una cirugía de reasignación de sexo. Que después de hacerse esta cirugía y muchos otros procedimientos, se conoció con un hombre francés y se casó. El sueño y el idilio de toda persona que se somete a estos procedimientos. Y casado, creyéndose una mujer, siguió ejerciendo la prostitución. Había un vacío en su corazón que ni su cirugía de cambio de sexo, que ni su nueva apariencia, ni su marido francés habían podido llenar. Su familia empezó a orar por él. Puntualmente, una prima que se convirtió al cristianismo empezó a orar, empezó a clamar. Todo el testimonio van a poder verlo con lujo de detalles en YouTube. Fernando Ñaupari es un ex transexual peruano que es el vivo reflejo del poder de Dios. Este hombre empezó a desconocerse conforme Dios obraba en él. Se cortó su cabello, se quitó los vestidos, dejó de vestirse como mujer, fue otra vez al quirófano y se encontró con una realidad. Órganos que se destruyen a partir de procedimientos quirúrgicos invasivos nunca jamás pueden recuperarse. Así que él quedó estéril de por vida, perdió sus órganos genitales masculinos de por vida, pero recobró en su encuentro con Cristo su identidad. Y también los invito a que consulten el testimonio de el hermano de Víctor Manuel, Héctor Fernando. Hay un programa con Don Francisco. Todos alguna vez hemos visto un programa de Don Francisco donde le entra como una mujer glamurosa, una mujer artista, una mujer totalmente atractiva, y resulta que es un hombre. Y es un hombre y es hermano de un cantante muy famoso, de Víctor Manuel. Y él cuenta todo su testimonio, y de hecho hay un antes y un después, porque va al programa de Don Francisco como mujer, y luego
tiempo después, cuando Dios ha obrado en su vida y ha sido completamente transformado y se ha reconciliado con su identidad, vuelve como hombre. Y nuevamente, David y televidentes, el momento en el que inicia su confusión es un momento de abuso sexual y de violación en su infancia. Hoy miles de hombres que alguna vez fueron ultrajados o abusados sexualmente en su infancia creen equivocadamente a partir de ese abuso que son homosexuales, o muchos de ellos, como el caso que les acabo de mencionar, piensan que son mujeres. Qué gran daño le hace el abuso sexual como el abuso pedagógico a nuestros niños. Entonces, yo los invito a que hablemos de estos temas en las iglesias. Yo los invito a que invitemos expertos que puedan clarificar y enseñar a la congregación desde la revelación bíblica que nacimos hombre o mujer y que de ninguna manera se puede cambiar esa pertenencia. Y además, y con esto termino, que rechacemos puestas en escena ideológicas como la de un hombre representando la belleza española en Miss Universo. Esteban, muchas gracias por tu compañía, por aceptar nuestra invitación. Esperamos que esta sea la primera de varias que puedas estar con nosotros. Claro que sí, David. Gracias por invitarme a tu programa Tesoros Cristianos, Asuntos de Fe. Los invito a que consulten en redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todos nuestros contenidos en nuestro ministerio y en nuestro trabajo como activistas cristianos pro familia. Pueden encontrarme como Esteban Ramírez, activista cristiano pro familia, y los invito a que nos informemos. Los invito a que tomemos una postura y a que recordemos y nunca olvidemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Vale la pena servir al Señor. Amén. Y a todos aquellos que nos han visto, recuerda escribirnos a nuestro correo tesoroscristianos@gmail.com, y estamos en nuestro programa Asuntos de Fe, un programa de entrevistas con propósito. Dios les bendiga.